Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal donde vamos a intentar revisar qué tipo de oportunidades nos ofrece el mercado Forex para esta semana. Antes de comenzar, como siempre, señores, les voy a dejar por aquí a un ladito nuestras redes sociales para que puedan ir a seguirnos. Es muy importante que revisen nuestras redes porque tenemos la oportunidad de poder compartir contigo de forma, digamos, más directa, en tiempo real, lo que estamos haciendo dentro de los mercados. Intento compartir casi que todos los días a través del canal de Telegram mucha de la información de lo que estamos revisando y las oportunidades que tomamos dentro del mercado a la hora de la apertura del mercado americano. Así que, señores, les dejo en la descripción de este video y también aquí a un ladito nuestras redes sociales para que vayan a verlo. Y además de eso, tienen también nuestra página web. Ahí tienen muchísima información, nuestros entrenamientos y tienen también mucha información gratuita que les puede ser de muchísima utilidad y el acceso también, obviamente, a nuestro podcast y a mucho contenido de muchísimo valor. Señores, no siendo más, como siempre, vamos a empezar, como hacemos todas las semanas, por revisar qué tenemos en términos fundamentales. Vamos a utilizar en este caso la plataforma de forexfactory.com y vemos que tenemos información interesante, es decir, tenemos buenas noticias para esta semana, pero pues nada, digamos, del otro mundo. Normalmente las noticias más importantes, las que más mueven el mercado, son el non-farm payrolls, que suele salir el primer viernes de cada mes, y en algunos casos el IPC, dependiendo cómo estemos en términos generales de macroeconomía. Para esta semana, noticias muy importantes. Política económica en Gran Bretaña, vamos a tener política económica también en Australia, vamos a tener ventas minoristas en Estados Unidos y vamos a tener un discurso de la Reserva Federal estadounidense del presidente Jerome Powell. Este discurso se va a dar el día martes, a finalizar el día, y el día miércoles vamos a tener IPC en Gran Bretaña, IPC en Canadá, vamos a tener el índice de precios de los salarios que se están pagando a las personas, que tanto han crecido, que tanto no, en Australia, y para el día jueves y viernes, que vienen siendo nuestro cierre de semana, pues vamos a tener por acá cambio en el empleo australiano, y el día viernes, no, de hecho el día sábado vamos a tener las elecciones parlamentarias en Australia. Así que mucho cuidado con ese tipo de noticias. Como siempre les digo, no es que cambie del todo nuestra observación, no es que el gráfico ya no nos sirva. Lo que pasa es que vamos a tener, digamos, la posibilidad de prevenir quedar atrapados cuando hacemos scalping, por ejemplo, dentro de esas trampas de liquidez del mercado. ¿Qué significa esas trampas de liquidez o de volatilidad específica? Que hay unos momentos específicos en la publicación de esas noticias que entra mucho volumen al mercado en alguna dirección que puede generar que nos saque en algún stop o nos perjudique algún tipo de operación. No siendo más, en términos gráficos, señores, vamos a intentar pasar lo más rápido posible las cosas que no tengan mayor oportunidad de inversión. Siempre empezamos desde el marco de tiempo del time frame diario que nos permite ubicarnos en dónde estamos parados y cuál es nuestra visión general del mercado. Y vamos con el australiano CAD. Como siempre, estamos cerca de una zona de distribución interesante. El precio viene de buscar, miren que aquí va dejando como varios order blocks en el camino. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos que están mitigados y otros que no. ¿Qué quiere decir eso? Este order block de aquí es mitigado por este movimiento atrás en esta zona. Este order block de aquí atrás viene a ser mitigado por este order block anterior. Este order block gigante que está aquí en tercera situación todavía no es mitigado por nada. Entonces podemos tener algún tipo de corrección y a partir de ahí venir a buscar esa zona de distribución. O el precio puede seguir cayendo, venir a la zona de distribución y continuar cayendo con esa misma fuerza con la que viene en este momento. Entonces ténganlo en cuenta que puede ser muy interesante. Australiano franco está en una especie de rango del que no sale. Miren cómo está en este momento. Australiano yen. Tenemos un movimiento que tampoco permite tomar mucha información. Ya estamos en la línea de tendencia diaria, pero todavía no tenemos realmente zonas específicas en el precio que nos permita tomar probabilidades de entrada. Australiano neozelandés, la misma situación, el precio está todavía muy alto. Tengan en cuenta este máximo anterior que fue roto, que es interesante, pero todavía no nos da entrada. El australiano dólar tiene algo parecido a lo que veamos en el australiano franco, unos order blocks que no han sido mitigados, pero que todavía están en una tendencia bajista, que pueden ir a buscar en algún momento algún tipo de retroceso y venir a buscar estas zonas para continuar movimientos bajistas. Pero tiene que hacer el movimiento antes de que llegue a esos niveles, no nos interesa hacer nada. Los mercados cripto, yo ya les he dicho muchas veces y siempre que puedo lo repito, yo no soy experto en el mercado cripto, hay gente que sabe mucho más de este tipo de cosas que yo, pero hago una observación desde el punto de vista financiero, es decir,
lo analizo como un activo financiero más. Y en ese sentido, pues lastimosamente, el Bitcoin no fue capaz de sostener su ruptura que había hecho de la línea de tendencia bajista que traía, es decir, desde aquí en el marco diario se traía una línea de tendencia que fue rota en este sentido, y yo pretendía, pensaba, creía que el precio venía a buscar aquí alguna corrección y desde ahí arrancar un movimiento alcista, pero el precio no lo hace. En términos de análisis técnico, si ustedes se pueden dar cuenta, usted podría interpretar esto de varias maneras. Puede tener aquí un hombro, cabeza, hombro interesante, que si rompe esta línea de cuello, que es esta zona de aquí abajo, pues le puede generar un movimiento bajista muy potente, viniendo a buscar un retroceso en esta zona de los 30.000 y continuando un movimiento incluso hasta los 20.000. ¿Qué pasa? Todo esto depende de la capacidad que tenga el activo de mantener o no el precio en el tiempo por encima de ciertos niveles. ¿A qué me refiero? El precio ya fue capaz de ir a tocar estos niveles de los 25.000. Sin embargo, miren que la vela diaria que tenía que cerrar ese día fue a tocar esos niveles, pero el mismo día se devolvió y volvió a cerrar por dentro de los 30.000 o los 29.500, algo por ahí parecido. ¿Qué pasa? Si el precio continúa cayendo y cierra por debajo de ese nivel de los 30.000 o de los 29.000, es muy factible que el precio ahora tenga una fuerza suficiente para ir a buscar los 20.000. Ahora, en el otro sentido, en sentido contrario, si la situación viene y termina cerrando por encima de estos niveles, pues ya podemos empezar a ver movimientos cercanos a los 40.000, a los 50.000. Hay que tener en cuenta la zona macroeconómica en la que estamos. La Reserva Federal estadounidense empieza cada vez de forma más agresiva, ya lo viene haciendo durante el transcurso de este año, pero cada vez de forma más agresiva, a incrementar su tasa de interés y eso va a generar mucha mayor selectividad de los actores dentro del mercado a la hora de querer invertir. El mercado cripto, por muchas probabilidades y potencialidades que tenga en el largo plazo, sigue siendo un mercado muy especulativo todavía, en el que, pues, digamos de cierta forma, el inversor institucional todavía intenta protegerse y no colocar demasiado sus apuestas sobre un mercado que aún es incipiente, aunque ha avanzado muchísimo, sigue siendo muy incipiente. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de generar operaciones de largo plazo, porque sí, usted puede comprar o vender en esta zona lo que quiera y lo que le interese. Supongamos que usted compró aquí en los 30.000. Es posible que el precio siga cayendo, es una posibilidad. De hecho, en este momento es la más grande de las posibilidades que hay. Pero tenga en cuenta que en algún momento, hoy, mañana, en 2 meses, en 6 meses, en un año, el precio debería, fundamentalmente hablando, comenzar a tener un movimiento alcista. Lo que pasa es que no sabemos eso cuándo va a pasar. Eso puede pasar hoy, mañana, en 5 meses, en 10, en agosto, en julio, en cuando sea que vaya a suceder. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de invertir en ese tipo de mercados. Canadiense versus el dólar versus el franco suizo, perdón. Miren que aquí esperábamos un retroceso a esta zona de este rectángulo azul, pero el precio no lo da, entonces no tenemos nada por hacer ahí. Dólar canadiense versus el yen japonés. Parece que tenemos ahora una especie de tendencia bajista, pero vamos a ver si el precio es capaz de consolidar, venir a buscar este order block de aquí atrás y de ahí darnos un movimiento bajista, a ver si sí. Dólar index. Estábamos esperando la semana anterior en esa zona de resistencia semanal que el precio tuviese algún tipo de corrección, pero no lo hace. El precio continúa subiendo y literalmente termina generándonos una participación o un movimiento que termina rompiendo al alza, en este caso, en este caso termina rompiendo al alza estas, voy a borrar estas cosas, ¿vale? Estas zonas de estos niveles de aquí arriba. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque es el movimiento del dólar americano en términos de fortaleza nos va a permitir tomar decisiones en situaciones de información en activos como el euro dólar, como el libra dólar, como el dólar franco, como el dólar yen, que pueden ser muy atractivos en el transcurso de la semana. Euro versus el dólar australiano, tenemos mucho espacio todavía para seguir subiendo. Euro versus el dólar canadiense, vino a buscar esta zona de aquí arriba, la tocó y volvió a caer. Estoy esperando un bajo más bajo para poder buscar alguna venta. Euro franco, un movimiento que viene siendo alcista, pero ya tocó el order block diario que también en la parte de arriba. Vamos a ver si nos configura un movimiento bajista o no. Euro versus el peso colombiano, teníamos una semana anterior que cerraba por debajo de la línea de tendencia, pero ahora ya nos empezó a dar altos más altos. Después de esta zona, ahora podemos esperar retrocesos y continuar comprando, es decir, devaluación para el peso colombiano. Euro libra, movimiento interesante al alza, tenemos un alto más alto, estoy esperando una corrección hasta estos niveles de aquí abajo, esta zona de aquí abajo, que puede ser muy interesante, es el order block anterior, y una vez llegue a ese nivel de ese order block, podemos tener posibilidades de compra. Euro yen, movimiento bajista interesante, muy interesante. ¿Qué pasa? Tenemos un order block acá atrás que no ha sido mitigado, esperaríamos un retroceso y venir a buscar entradas sobre ese order block.
Euro neozelandés, un movimiento alcista que está en este momento en un order block interesante, pero todavía no rompe la línea de tendencia alcista. Con cuidado, mucho cuidado a la hora de querer invertir en estas cosas. Euro dólar, un movimiento bajista muy potente, muy potente. Creíamos que podíamos tener algún tipo de movimiento al alza, pero no, el precio no es capaz de reventar ese movimiento al alza. Y esto es básicamente por la fortaleza del dólar en los mercados. Siempre que la Reserva Federal continúe subiendo sus tasas, pues eso va a seguir sucediendo, señores. Por lo menos en términos medios, ¿no? Si es un incremento demasiado brusco que el mercado no es capaz de absorber, o ese incremento de tasas empieza a generar consecuencias negativas para la economía americana, pues obviamente vamos a ver una depreciación del dólar. Pero como estamos hoy en este instante, va a pasar exactamente lo que está sucediendo. Un dólar cada vez más fuerte, un dólar cada vez más poderoso. Tenemos algunos espacios de retroceso, pero nada relevante. Aquí tenemos un order block interesante que pueden ir el precio a buscar y buscar nuevamente movimientos bajistas. Libra australiano, miren esto, el precio rompió la línea de tendencia. ¿Qué es lo que pasa? Que yo hubiese querido que lo hiciera dentro del order block y no lo hizo dentro del order block. Es decir, en estos niveles de aquí arriba, en esta zona que está aquí en esta línea en negro. Eso hubiese sido lo mejor. Ahora, si usted quiere ser muy atrevido, muy ambicioso, quiere invertir sí o sí, aquí le generó un nuevo bajo más bajo, el precio tenía una zona en el 78 de entrada y ahí podía haber vendido en esos niveles. Todavía esa posición no se desarrolla en su totalidad, el precio todavía tiene volumen para continuar generando un movimiento bajista. Libra CAT, la misma situación, estábamos esperando un retroceso, miren que el precio lo dio perfecto, tomó el retroceso hasta el order block y luego cayó con fuerza. Ahora necesitamos un bajo más bajo para buscar nuevamente una venta. Libra versus el franco suizo, necesitamos un alto más alto de estos niveles de aquí, es decir, que el precio rompa esta zona de aquí, nos dé un alto más alto, cierre por aquí y en el retroceso buscar algún tipo de compra. Antes no, y esto solamente pensado contra el franco. Libra yen tiene un movimiento bajista muy poderoso, estamos esperando que dé un retroceso hasta niveles de los 160 cerrados, 160.00, en esos niveles se me vuelve muy interesante poderlo vender, porque miren que es el bajo nuevo, si usted va aquí al marco de 4 horas, lo tiene más claro todavía, un bajo nuevo, un bajo más bajo, digamos, de lo anterior, que rompe una zona de resistencia muy importante en el diario, y además estamos esperando que venga el 78 de H4 y venir a buscar ese movimiento. Sin embargo, ustedes saben que en el diario yo no tomo entradas, necesito que llegue a ese nivel y cuando esté dentro de ese nivel buscar una ruptura del precio. Libra neozelandés, interesante posibilidad de entrada que había por acá, no tomamos nada porque ya se los mencioné en su momento, pero miren que el precio vino a buscar la zona, viene a sacar por stop y continúa ese movimiento que estaba planeado. Libra dólar, un movimiento cada vez más hundido, nuevamente lo mismo, la fortaleza del dólar, la debilidad de la libra. Siempre que el inversor tiene que escoger entre el dólar y otro activo, termina escogiendo al dólar. Aquí tenemos un order block interesante, podría haber sido mitigado por esto, pero realmente todavía podría venir a tocarlo nuevamente y volver a caer. Vamos a ver qué evolución tiene en el mercado. Neozelandés CAT, neozelandés versus el dólar canadiense, no tenemos realmente mayor oportunidad, el precio está demasiado distribuido a la baja, demasiada extensión. Aquí tuvimos un movimiento, pero no fue posible aprovecharlo. Ahora tenemos uno nuevo, vamos a trazar nuevamente este FIBO por aquí y ver si en las zonas importantes nos va a permitir tomar algún tipo de entrada con confirmaciones en marcos menores. Neozelandés yen, movimiento bajista potente, necesitamos un retroceso, todavía no lo tenemos. Neozelandés dólar, la misma situación, un movimiento muy fuerte a la baja, necesitamos un retroceso, sin retrocesos es imposible tomar entradas. Ahora nos interesa esta zona de aquí, esto ya lo rompió, vamos a ver si ese order block es activado. Dólar CAT, vamos a mover esto para acá. Dólar CAT, un momento, ahora sí. Dólar CAT, movimiento interesante que rompe a la alza esa zona. Podemos tener en cuenta ese movimiento. El order block está más abajo, pero ese alto anterior también puede ser utilizado como una resistencia. Dólar franco, aquí esto no tiene estructura para tomar ningún tipo de entrada. Dólar versus el peso colombiano. Yo vengo diciéndoles hace mucho rato que yo sigo viendo el dólar americano versus el peso colombiano en los niveles de los 4.200 pesos, que es su máximo histórico, realmente. Ese es su máximo, digamos, más grande. Conceptualmente, es decir, en términos fundamentales, no tendría por qué tener ese tipo de comportamientos. Sin embargo, tengan en cuenta que, vamos a poner esto por acá, tengan en cuenta que en términos semanales, miren esto cómo se ve, es decir, el gráfico todavía tiene el espacio suficiente para ir a buscar ese máximo y la formación fundamental sigue siendo esa, sigue siendo la de ir a buscar ese máximo. Es decir, este movimiento todavía sigue siendo muy alcista y el espacio que tiene sigue siendo este máximo anterior, con probabilidades de romper esos niveles.
Entiendan, en este momento en Colombia hay un ruido en términos políticos que el mercado va a intentar protegerse. ¿Cómo se protege el mercado? Invirtiendo o desinvirtiendo en pesos colombianos, lo cual va a generar una sobreoferta y eso pues lo va a debilitar. Ese debilitamiento de esa sobreoferta se lleva o se transfiere a la búsqueda de compra de moneda extranjera, ya sea en el caso específico de lo que estamos viendo en el dólar americano o de euros versus peso también. Entonces, ¿qué pasa? Que Colombia está mucho más afectada de manera más directa, el mercado internacional también lo prefiere así, protegerse en dólares que protegerse en otro tipo de activos. Entonces, tenemos esa contraprestación, más demanda por el dólar americano y más oferta en el peso colombiano. Dólar yen, tenemos un movimiento al alza muy potente, muy poderoso. Hemos intentado identificar algún tipo de venta en estos niveles, pero miren que el precio se queda corto, muy, muy corto y no viene a activarnos el order block. Miren cómo estábamos intentando aprovechar esa posibilidad. Ahí estaba el order block, pero el precio no es capaz de tocarlo. ¿Listo? Viene a intentar, hace aquí un retroceso, pero no, se queda muy cortico y sigue cayendo. El US dólar, otro índice del dólar americano, pero en este caso más solo, menos comparado con otros activos, sigue también un proceso muy al alza, cerca de estos niveles importantes de los 12.955 o 13.000 puntos más o menos. Entonces vamos a ver cómo se da. El petróleo sigue teniendo un movimiento alcista con menos violencia que antes, pero sigue siendo alcista por las mil situaciones políticas y estratégicas en el planeta en términos de suministro de petróleo, pero las probabilidades siguen siendo alcistas. Recuerden que el máximo del petróleo sigue estando por acá arriba. Vamos a ver, sigue estando por acá arriba, los $147 por barril. En este momento estamos en los 110, pero miren que estas zonas, en estos niveles, son importantes, pero no son las más trascendentales. Entonces, ténganlo en cuenta porque cada una de esas situaciones que vaya configurando escenarios en el tiempo nos va a dar todavía más información. Para terminar, como siempre, el oro se está acercando a una zona importante de los 1780. Si pasa a la baja esa zona, vamos hasta los 1721. Son los niveles importantes en términos técnicos, pero siempre tengan en cuenta que el oro, el dólar, el petróleo, el franco, el yen japonés, el dólar americano, son activos muy, muy, pero que muy susceptibles a situaciones de estrés macroeconómico. Es decir, mañana tenemos una nueva guerra, por ejemplo. Ayer o los últimos 2-3 días se ha estado confirmando la intención de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN. Si Rusia mañana declara una guerra, es muy posible que el oro se vea nuevamente avaluado o se tenga un movimiento potencialmente alcista por el mero hecho de que exista un rumor de generarse una guerra en Europa a gran escala. Entonces tengan eso muy en cuenta porque puede que eso se materialice o puede que no, pero el solo rumor va a generar que los mercados intenten protegerse y el oro todavía funciona como un activo refugio. Así que señores, les dejo esa información, espero como siempre de todo corazón que les pueda ayudar, que les pueda ser de mucha utilidad, que les genere la posibilidad literalmente de ir perfeccionando, mejorando, puliendo la manera en que hacen su observación del mercado Forex y que podamos acompañarlos en todo ese proceso. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, ofensa, lo que quieran, lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios. Si no se han suscrito, denle al botoncito rojo que tiene en la parte de aquí abajo. Y además, como siempre les digo, no se olviden de seguirnos en el resto de nuestras redes sociales y de visitar nuestra página web. Mi nombre es Fabián Munevar, señores, de Economics for All. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.